manejan en la mayoría de literatura occidental, ¿verdad? Entonces, como el budismo, por ejemplo, casi no se maneja, igual que tampoco Confucio, que ese sería el siguiente. Pueden anotar Confucio. Dentro de los videos que hay cómicos que dicen las personas con las respuestas más tontas del mundo, está una pregunta que le hicieron a una Miss Universo, una participante de Miss Universo, que le preguntaron que quién era Confucio, y dijo que era el inventor de la confusión. Entonces, nada que ver, ¿verdad? O sea que Confucio es un filósofo chino del siglo V antes de Cristo, ¿verdad? Que él lo que pretendía era reeducar, ¿verdad? Reeducar a la población. Y por eso fue perseguido, ¿verdad? Sí. O sea, para Confucio el principio fundamental es que cada quien hiciera el papel que le corresponde en la sociedad, pero que lo hicieran bien, ¿verdad? O sea, Confucio se tuvo que retirar por reeducar, ¿verdad? No le convenía al imperio chino en esa época, ¿verdad? Entonces, por eso él tuvo que retirarse. Lo buscaron, lo querían matar, ¿verdad? Pero él lo que impulsaba era la paz. Él decía, fíjese bien, pues él decía, para con los buenos soy bueno y para con los malos también soy bueno, ¿verdad? O sea, no me iba a rebajar yo con los malos siendo malo, siendo igual que ellos. O sea que a los malos había que responderles con bondad. Diga Alejandro. Óigame, profe, dos cosas. Primera, que si vi ese video del ejemplo que dijo de la Miss Universo, porque así lo vi, yo me quedé como que, chica, qué cabeza la de ella, oh, inteligencia artificial, digo. Y la segunda es, ¿cuáles eran las causas de por qué querían matar a Confucio? Tal vez, me imagino que es por lo que nos acaba de decir, del refrán que él mencionó. No, 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 se los dije hace un ratito. O sea, era por reeducar a la población. O sea, quería dar normas distintas a las que el imperio chino querían someter a su población. Entonces, todas las personas que piensan distinto han sido perseguidas. Si no, óigase Jesucristo, ¿verdad? Sí. Entonces, óigase Buda, ¿verdad? Lao Tse, que es el siguiente, ¿verdad? O sea, personas que han pensado distinto de lo que a la gente les conviene. Entonces, estas personas que piensan distinto son personas perseguidas. O sea, Confucio hablaba, por ejemplo, él decía, el sabio no contiende porque no tiene con quién contender. Esa es parte de la filosofía de Confucio. ¿Qué entienden con eso? El sabio no contiende porque no tiene con quién contender. Diga Abraham. Creo que es como parte de lo que nos dijo al principio del curso, que hay una gran diferencia entre filosofar y una discusión. Entonces, al momento de que queremos buscar el conocimiento o que tenemos cierto conocimiento, ya no hay el por qué pelear o discutir con otra persona. Simplemente no tiene sentido. ¿Alguien más? Diga, don Daniel. No se le escucha. Ya, profe, Ya. yo lo que entiendo es que el sabio no puede discutir con alguien con el que no debe, o algo así, o con el que no puede tener una conversación. Va más o menos por ahí, ¿verdad? O sea, con alguien que no puede tener una conversación, ¿verdad? No, que rápido se va la discusión. Alejandro.
Oye, cuando dijo eso me quedé como que más a fondo, como que llevo con una conclusión de que es como que el sabio no tiene un contendiente digno para discutir. O por ahí va el asunto. Valeria. Profe, lo que yo entiendo con esa frase es que el sabio no puede hablar con personas pues que están como cerradas, que no tratan de ver de otra forma, sino que están regidas de una manera y que no quieren abrir. Exacto, exacto, ¿verdad? Diga Dervin. Dervin, ¿verdad? Pues yo le entendería de que, que el sabio no se rebaja ante una persona que no tiene conocimientos dependiendo de lo que se esté hablando, ¿verdad? Sí, lo único que Confucio era más humilde, ¿verdad? Confucio no ponía al sabio como, es que mire, saber o conocer implica una gran sumisión y una gran humildad. Es que, por ejemplo, o sea, mire, yo se los pongo de ejemplo de vida, ¿verdad? Dese cuenta usted que la gente más fanfarrona, los más fanfarrones son los que menos saben. Los que andan con que yo soy aquí, que yo soy aquello, esto que yo aquí, que yo, son los que menos. Aquel que anda llevándoselas de que es un gran futbolista. Mire, por ejemplo, imagínense un futbolista, por ejemplo, Juan Carlos Plata. Un gran futbolista guatemalteco, y si usted lo mira, es una persona sencilla y humilde. Estamos hablando de fútbol. Ahora hablemos de sabiduría. Las personas sabias, verdaderamente sabias, fueron personas muy humildes, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de contender, en la antigua China tenía muchas acepciones. O sea, por ejemplo, yo no voy a pelear con alguien porque no tengo con quién pelear. Si usted me dice que es rojo, va, es rojo. Si usted me dice que es azul, pues es azul. O sea, no. A menos que usted quiera saber por qué yo digo que ese color es verde. Entonces, lo que estábamos hablando, ¿verdad? O sea, hay personas necias con las cuales no se puede hablar. No se puede hablar. Entonces, ¿para qué se va a contender? ¿Para qué vamos a discutir? ¿Para qué vamos a hablar? Entonces, a lo que uno viene es que uno le da la razón a las demás personas para evitar contender. Por eso dice, el sabio no contiende porque no tiene con quién contender. O sea, no hay motivo suficiente para contender o para pelear o para discutir. O sea, cada quien que viva su verdad a su manera. Y ya después se va a ir dando cuenta si está equivocado, está acertado o está equivocado. ¿Verdad? Pero eso se va a ir dando cuenta usted poco a poco. De todo lo que hablamos aquí en clase, va a haber un momento en el cual usted se va a dar cuenta si está acertado o no está acertado. Nada más. ¿Verdad? O sea, las normas disciplinarias, el por qué se hizo esto, que por qué se hizo el otro. Usted algún día se va a dar cuenta si está bien o estamos bien o estamos mal. Pero no es necesario que para eso discutamos. Entonces, en un sentido amplio, a eso se refiere Confucio. ¿Verdad? Confucio dice, al malo hay que castigarlo, pero para castigarlo hay que enseñarle. ¿Ya? O sea, y eso, por ejemplo, muchas veces nosotros cometemos, nosotros, estoy hablando de padres de familia, nosotros cometemos un gran error cuando a veces llamamos la atención, nosotros le pegamos a nuestros hijos y no les explicamos por qué. Usted llega tarde, ¿verdad? Llega tarde y la reciben con una lluvia de cinchazos, ¿verdad? ¿Pero por qué?
Es que me tenías con pena, sí, porque, pero, ¿por qué? Va, está bueno, la van a cinchasear o lo van a cinchasear, pero que le expliquen por qué, para que usted entienda a qué se debe la reprimenda, ¿verdad? A que usted entienda que en la casa hay normas que hay que respetar y en toda la sociedad hay normas y reglas que hay que respetar en toda la sociedad, ¿ya? Entonces tenemos que comenzar a aprender acá. Mire, por ejemplo, aquí todavía estoy con que conecte su cámara, que conecte, que cuando los comience a sacar, ojalá que no aleguen, ¿verdad? Sí, pero de ahí ya les aseguro, ya tengo a los padres de familia, que mire que mi hijo, que mire que no sé qué, que por un ratito que se desconectó, que por una que no sé qué, y comienza con un montón de cosas. En vez de apoyar las normas y las reglas, se van en contra de ellas. O sea, con todo respeto, hay padres de familia que me quieren enseñar a mí cómo educar. Y no porque yo sea el dios de la educación, sino que yo tengo 40 años de trabajar en esto, pues. Entonces yo creo que de tener 40 años de trabajar dando clases a un alumno que tiene su papá que solo es usted, creo que hay una gran diferencia, ¿verdad? De la educación formal a la educación informal que se tiene en su casa. O sea, yo creo que sí hay una diferencia. Entonces sí creo que algo sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? ¿Y por qué no le revisan? ¿Y por qué no le aceptan el trabajo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Va uno de las explicaciones respectivas, pero hay veces que no se puede. Entonces, yo explico por qué, ¿verdad? ¿Por qué las cosas? Hubo un tiempo en que yo no le explicaba eso a mis hijos, o sea, yo los reprendía y no les explicaba por qué. Pero el mundo es de ir aprendiendo. Acuérdense que yo no nací siendo padre, pues, ni nací siendo maestro. Mi primer hijo fue el ensayo, ¿verdad? Entonces muchas veces yo pensé que muchas de las cosas con las que mi madre me corrigió era lo correcto y me di cuenta que unas no, ¿ah? Unas no. Y esas las tuve que ir corrigiendo. Entonces, al que hace algo malo hay que castigarlo, pero hay que enseñarle, dice Confucio. Aparte de eso, hay que dar el ejemplo, dice Confucio. Hay que dar el ejemplo, dice Confucio. Entonces, si por ejemplo, si no damos el ejemplo, entonces no podemos corregir. Solo porque soy tu papá, solo porque soy tu papá, no, hombre. Es como el papá abuelo le diga al hijo, mira, mi hijo, no chupes porque chupar es malo. Mírate en este ejemplo. Mira. No, pues ¿cómo va a hacer eso, pues? ¿Verdad? Pero de ahí se pueden agarrar muchos, ¿verdad? Que dicen, ¿por qué mi papá o mi mamá me exige que estudie si ella no estudió o si él no estudió? Averigüe por qué no estudió. Averigüe. Si fue por oportunidades, si fue por muchas cosas. ¿Verdad? Un motivo tiene que haber. Y un motivo tiene que haber por el cual ellos sí quieren que usted salga adelante y que usted tenga mejores armas que las que ellos tuvieron cuando comenzaron su vida profesional. Entonces, ahí es donde vienen las contradicciones en la sociedad actual, ¿verdad? Por ejemplo, la policía nos habla de no ser corruptos cuando ellos son los primeros, la mayoría. Muchos, pero muchos, mejor dicho. ¿Verdad? O sea, papá nos dice que no mintamos cuando es el primero que miente. Ahí es donde ya no encajan las cosas ustedes. Ahí es donde ya no encaja el asunto. ¿Verdad? Donde nos piden ser correctos cuando ellos no lo son. ¿Sí? Entonces Confucio decía, castiguemos pero enseñemos. Y el que castiga tiene que dar ejemplo.
debemos de desempeñar buen rol en nuestras vidas. Por ejemplo, ahorita cuando ustedes son estudiantes, ¿se recuerdan? Hablamos un poquito de roles en seminario. Usted tiene el rol de estudiante ahorita, tiene que ser un buen estudiante. Usted es hijo, tiene que desempeñar un buen rol como hijo. Usted es hermano, un buen rol como hermano. ¿Verdad? O sea, no hacer daño. Esa era la filosofía de Confucio, esa era la ética de Confucio. ¿Verdad? Entonces, las normas éticas, desempeñar bien el rol que nos corresponde, en general. Preguntas. No, profe. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Profe, ¿en qué se basan las 5 virtudes que dejó Confucio? No, Confucio no habló específicamente de 5 virtudes, no. O sea, él centraliza. Bueno, cuando habla de 5 virtudes es ser buen príncipe. Me toca ser príncipe, ser buen príncipe. ¿Verdad? Hijo, buen hijo. O sea, el desempeñar cada uno de los roles que a nosotros nos corresponde. Las virtudes, hay virtudes, quien marcó específicamente virtudes fue Buda. ¿Verdad? Entonces, también lo pusieron en el papel de Buda, o sea, también lo endiosaron. O sea, Buda y Confucio son dioses para muchos chinos, ¿verdad? O sea, la filosofía mire, es una filosofía de paz, es una filosofía de tranquilidad. Imagínense el no discutir, mire, solo el no discutir ya le indica mucho, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros muchas veces nos ponemos a discutir por cosas absurdas, por cosas sin sentido. Preguntas. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran, alguna observación que quieran adicional hacer? Muy bien. Y les voy a anotar el próximo, que es el último chino que vamos a ver, pero no el chino de la tienda, ¿verdad?